Muy bien. Entonces, ahí tenemos la asunción de la Virgen María a los cielos. El primer tema que tenemos que aclarar es que los dogmas tienen siempre un fundamento bíblico. Este fundamento puede ser explícito, por ejemplo, el de la maternidad divina de la Virgen María, porque como todos sabemos, en Lucas, en el capítulo 1, Santa Isabel proclama a la Virgen como la madre de mi Señor. Dice, como aquí que, o quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme. Ese es un caso donde hay un texto específico, y hay otro también donde dicen que la Virgen María será la madre del Emanuel, que es el Dios con nosotros. Ahí vemos dos textos específicos que explicitan de que la Virgen María es la madre de Jesús y por lo tanto la madre de Dios. Entonces sí hay dogmas que tienen una explicitación. Hay otros dogmas que tienen una referencia bíblica implícita. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver que es coherente con el resto de las enseñanzas, y a través de otros textos y otras enseñanzas bíblicas podemos sacar esa conclusión. Entonces, vemos que los dogmas siempre están en la Sagrada Escritura, que nunca la interpretación bíblica, como veremos, se hace a partir de un literalismo. Ese literalismo que muchas veces ustedes escuchan, que ¿dónde está eso en la Biblia? No es parte nunca de la exégesis bíblica, sino que surge a partir del inicio del siglo pasado. Por los años 1900 surgen unos grupos protestantes que se llaman fundamentalistas, que son los más conocidos aquí en América Latina y probablemente los más conocidos en Panamá. Muchas veces cuando hablamos de protestantes nos damos cuenta que nos estamos refiriendo solamente a una pequeña parte del protestantismo, que se refieren a estos grupos fundamentalistas protestantes de corte evangélico, que se llaman, y la mayoría de ellos pentecostales. Entonces, esto es lo que nosotros generalmente llamamos protestantes. Estos fundamentalistas ponen como parte de su credo de que la Biblia tiene que ser leída e interpretada literalmente. Entonces, por eso surge eso de dónde está eso en la Biblia, pero cuando dice dónde está en la Biblia, que quieren supuestamente que se diga literalmente, pero eso es simple y llanamente un prejuicio, porque no se interpreta así la Biblia, porque como veremos, la Biblia tiene varios sentidos que tienen que, para poder aprovechar lo que el Espíritu Santo nos otorga a través del texto bíblico, tiene que verse a través de todos esos sentidos. Otro aspecto importante que debemos destacar sobre la interpretación literalista de la Biblia es que en ocasiones, cuando no les conviene, por ejemplo, como caso que acabamos de mencionar, de donde se dice directamente que la Virgen María es Madre de Dios, Madre de mi Señor, del Kyrios, que quiere decir Dios, entonces le buscan cualquier tipo de acomodo. O como cuando en Juan 6 se dice, Jesús dice, esto es mi cuerpo, ¿no? O yo soy el pan bajado del cielo, entonces dicen que hay que darle otro tipo de interpretación. Así que no creamos que siempre ellos son literalistas a todo momento, sino que muchas veces lo usan a conveniencia. Dicho esto, ahora vamos a ver lo que el dogma dice. El Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, proclamó que el dogma revelado por Dios, que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, después de terminar el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Esto amerita una breve explicación. En primer lugar, tenemos que partir del principio de que un dogma de fe no es una imposición. Nosotros generalmente, cuando en el lenguaje popular y sobre todo por una sociedad que se ha convertido muy secularista y diríamos anticatólica, han empezado a emplear la palabra dogma de manera peyorativa, de manera, diría yo, hasta humillante. Entonces, cuando dicen, ¿tú crees que esto es un dogma? O te dicen, tú eres un dogmático, para decir que eres una persona que no piensa, intransigente, que simplemente tiene una idea fija en la mente y que no eres capaz de razonar y solamente crees eso. Entonces, de ahí que la gente a veces cuando oye la palabra dogma, ¿no?
o que tú eres dogmático, entonces lo ven como una especie de imposición. Eso también tiene que ver con tanto por el aspecto secular como por el aspecto protestante, ¿no? Pero por lo menos los protestantes, ellos tienen su dogma, ellos dicen que solo nos salvamos por la fe. Eso es lo que creen ellos, aunque eso es falso, o que las obras no aprovechan para nada, eso también lo creen ellos, aunque eso es falso, o que la única fuente de revelación es la Biblia, eso también son dogmas que ellos tienen, pero no le llaman dogma, ¿no? Muchas veces le llaman principio de fe o le llaman de otra manera, pero ellos también lo tienen aunque no lo quieran reconocer. Entonces, ¿qué es un dogma? El dogma fundamentalmente tenemos que entender es que es la explicitación de lo ya revelado. Nosotros recibimos una revelación. Dios se manifiesta al hombre y se explicita quién es Él y cuál es el plan que Él tiene para nosotros, que es el plan de salvación. A partir de eso, nosotros tenemos fuentes de esa revelación. ¿Cuáles son esas fuentes? Bueno, son fundamentalmente en la Sagrada Tradición y la Santa Biblia o la Palabra de Dios, interpretada rectamente por la autoridad que Jesucristo dejó en su iglesia, que llamamos magisterio de la iglesia. Entonces, ahí tenemos cómo nos llega a nosotros la revelación divina. ¿Qué pasa? La revelación divina está totalmente dada ya. Con la muerte del último apóstol cierra la revelación pública, que se llama así porque significa que a la cual todos estamos obligados a darle asentimiento de fe si nos consideramos católicos. Ahí cierra la revelación. La revelación está completada, mas no explicitada, es decir, no está completamente explicada. Y por lo tanto, en el camino se dan dos fenómenos. Se da un fenómeno de aclaración cuando se da el error, cuando se da la confusión, y también se da un aspecto de profundización donde vamos aprendiendo como iglesia cada vez más sobre la revelación divina. Ese crecimiento en el aprendizaje de lo revelado es un crecimiento en la fe, un crecimiento en la doctrina. No es nueva revelación ni cambio de lo ya revelado, sino es a profundizar en esa revelación. Entonces los dogmas son explicitaciones ya. Cuando la iglesia llega a un convencimiento de una verdad que muchas veces se forma a lo largo de los siglos, entonces ya lo explicita para que todos tengamos como ese faro de luz y seguridad de que ya sabemos que esto es revelado por Dios de esta manera. Así que ya se cierra la discusión sobre ese tema en ese aspecto. Por ejemplo, vemos que en el texto que acabamos de ver de la Inmaculada Madre de Dios, nuestra Madre, la siempre Virgen María, dice, por ejemplo, que al terminar el curso de su vida terrena. ¿Por qué se dice de esa manera? Porque en ese momento el propósito del dogma no era definir algo que estaba muy discutido en ese momento, que era si la Virgen María murió, o dicho otra palabra, si se separó el alma del cuerpo, ¿no? Y después se dio la resurrección, o si no se dio ninguna muerte y ella fue transformada directamente. Eso lo vamos a explicar más adelante cuando desarrollemos el tema de la Inmaculada Concepción, de la Asunción en sí. ¿Qué significa la Asunción? Entonces, ¿qué pasó? Que entonces como no se llegó a un acuerdo, entonces no se definió y quedó abierto el tema que si la Virgen María al final de su vida terrena murió o no murió. Ya hay opiniones dispares sobre ese tema y todavía está abierta a discusión. El otro aspecto es que la Virgen María fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que significa no es que la Virgen María ascendió físicamente, como veríamos un avión o un cohete, porque nosotros estamos viendo la imagen de cielo con nuestra imagen corporal, como las nubes allá arriba, pero aquí el concepto de cielo significa la presencia y la comunión con Dios. En ese sentido hablamos del reino del cielo, o que aspiramos ir al cielo. No aspiramos a ir a este cielo físico, que sabemos que después que pasamos las nubes nos encontramos con la estratosfera y después vamos al espacio. No nos referimos a eso, nos estamos refiriendo a un concepto que es la comunión con Dios, que también se le llama paraíso, ¿verdad? O la vida eterna. Entonces, ese es el concepto de cielo. Entonces, la gloria del cielo es esa presencia de Dios. Pero, ¿cuál es la característica que dice el dogma? Que es en cuerpo
y alma. Eso significa que, a diferencia de todos nosotros, que cuando morimos, en gracia de Dios, el alma se separa del cuerpo, el cuerpo queda en el sepulcro y el alma va a su destino eterno. Si morimos en santidad, directamente a la gloria del cielo. Si morimos en algún pecado que no es mortal, vamos a un proceso de purificación que llamamos purgatorio. Si morimos en pecado mortal, nos vamos directamente al infierno. Entonces, esos son los caminos. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros vamos o aspiramos a ir a la presencia de Dios en alma, porque nuestro cuerpo se queda en el sepulcro. Sin embargo, la Virgen María fue adornada con gracia y privilegio fundamental por varios conceptos, por los dogmas ya establecidos, porque es Madre de Dios, por ser Madre de Dios, es inmaculada, o sea, está totalmente preservada de toda mancha de pecado. Entonces, y además es siempre virgen, o sea, total y absolutamente pura, no solo en el alma, sino en el cuerpo. Entonces, a partir de ahí, entonces la Iglesia enseña que la Virgen María, al terminar su vida terrena, ya fue a la gloria celestial, no solo en alma, sino en cuerpo. ¿Qué significa esto? Ella vivió una transformación que vamos a recibir nosotros al final de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, se va a dar la resurrección de los cuerpos. ¿Y qué es la resurrección de los cuerpos? No es volver a la vida terrena, es que todas las almas de los justos van a volver a su cuerpo, no el cuerpo tal y como lo tenemos ahora, sino un cuerpo glorificado, similar al de Cristo Jesús. Un cuerpo glorificado que no va a estar sometido ni al sufrimiento, ni a la muerte, ni a ningún tipo de daño, y va a tener características muy particulares, que en otro momento podríamos hablar interesante de ese tema, de cuáles serán las características del cuerpo glorificado. Pero a partir de ahí, todos vamos a estar entonces, después del juicio final, en cuerpo y alma en la presencia de Dios. Nosotros no vamos a estar por toda la eternidad solo en alma en el cielo, sino en cuerpo y alma. La Virgen María recibe ese don que vamos a recibir todo de manera adelantada por las gracias y privilegios que ya, como sabemos, Jesucristo le otorga, entre ellos la ser Madre de Dios, ser inmaculada y siempre virgen. Entonces es llevada al cielo en cuerpo y alma. Entonces, como ven, como explicamos, eso significa que definitivamente la Virgen María entonces recibió esa transformación, o lo que podríamos llamar nosotros la resurrección, ¿no? Esto es importante que tengamos claro el concepto, que no se trata de algo que simplemente la Virgen María solo le va a ocurrir a ella. Lo recibió por adelantado, por singular gracia y privilegio, pero todo al final, lo justo, lo que moramos en gracia de Dios y estemos en el cielo, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a recibir esta misma gracia. Entonces, creo que explicado este tema, hay que hacer algunas aclaraciones. Nosotros usamos dos términos que no hay que confundir. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de ascensión. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Por lo tanto, dice Jesucristo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y así mismo como la puedo dar, la puedo tomar. O sea, Jesucristo es dueño y señor del universo, el señor de la historia y el señor de todo. Entonces, él, nadie le quita nada, ni nadie le puede arrebatar. Él simplemente lo da y lo toma cuando él quiere, por ser Dios. Así que tanto en su muerte, él murió porque quiso, entregó la vida porque quiso, sufrió porque quiso, y al final resucitó por su divina majestad y voluntad. Entonces, él se fue a donde estaba anteriormente, que era la presencia de Dios, por su propio poder. Por eso le llamamos ascensión. Él sube por poder. Asunción o asunta significa que la Virgen María es llevada por el poder de Dios. Entonces ella fue fiel a la palabra de Dios, y entonces Dios se la lleva al cielo, igual que todos nosotros aspiramos que sea Dios el que nos lleve al cielo. Nosotros no podemos ir al cielo por nuestra propia virtud o poder, sino que somos llevados por Dios. Entonces la Virgen María, de la misma manera, ella es asunta, es llevada. Esa es la diferencia fundamental del término. Entonces, a algunas personas les cuesta creer y aceptar el dogma.
Primero, porque no lo entienden, ¿no? Lo que se imaginan es que nosotros estamos diciendo que la Virgen María ascendió al cielo igual que Cristo, ¿no? Y entonces no entienden que nosotros estamos diciendo que la Virgen María recibió una gracia y privilegio especial anterior a lo que todos nosotros vamos a recibir como criaturas. Es la primera criatura que entra al cielo, porque Jesucristo fue el que en cuerpo y alma, porque Jesucristo fue el que abrió las puertas del cielo. Antes de la muerte de Cristo, nadie podía entrar al cielo, ni en alma, ni de ninguna manera. Fue cuando Cristo muere en la cruz y paga nuestro precio, Él abre las puertas del cielo, y entonces después que Él entra, por eso decía Jesucristo, nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado, porque Él es el que bajó a la tierra a abrir las puertas del cielo. Entonces, el otro aspecto es que muchas veces la gente piensa que es uno u otro. No piensan, bueno, Jesucristo es el único que puede subir al cielo. Más nadie puede subir porque Él es el único Señor, el único Dios. Pero o si tú aceptas que Jesucristo subió al cielo, no puedes aceptar que la Virgen subió al cielo, porque eso es una denigración a la grandeza y majestad de Cristo. Entonces, esa postura de que es una cosa u otra, o tú aceptas la Biblia o aceptas la tradición. Si aceptas la tradición, estás rechazando la Biblia. Entonces, siempre ponen a la gente en esa encerrona, como es que, ¿qué tú prefieres? ¿A la Virgen María o a Jesucristo? ¿Qué es más importante, Dios o los santos? Entonces, esa postura de oposición es mucho de esa postura muy protestante que usan más que un truco para como piensan ellos, poner a los católicos en una encerrona a elegir. No, los católicos enseñamos que es la Biblia y la tradición. ¿Ve? Es la Virgen María y Jesucristo. Porque esa unión Dios fue que la estableció, no la establecimos ninguno de los mortales, sino Dios es que decidió que su hijo entrara a través de una mujer. Podemos decir que es fe y obra, no es fe o obras. Y así podríamos mencionar muchos otros aspectos. Nosotros creemos en Dios y Dios es el que hace el milagro de que existan santos que son nuestros hermanos que interceden por nosotros. Entonces, el santo no está opacando a Dios, sino que hace ver la gloria de Dios, porque fue la maravilla que Dios logró en esos hombres que vivieron en unión con Él y son ejemplos y modelos para nosotros. Entonces, en el santo brilla la gloria de Dios y no es que nos está apartando de Dios, pero así nos lo presentan. Ese es el concepto del O. El otro es el entendimiento inadecuado de lo que es el desarrollo doctrinal. Para los protestantes, ellos dicen que como ellos muy poco tienen desarrollo doctrinal, por varias razones, entre ellos el divisionismo tan voraz que tienen y además de ello, los pocos años que tienen, muchos de ellos, como decíamos, tienen un siglo, muchos de estos grupos que ven por ahí y están muy subdivididos, y a partir de ahí ellos no tienen un desarrollo doctrinal. Entonces, cuando ven que la Iglesia Católica tiene un desarrollo doctrinal de siglos y una profundización en los conceptos, ellos piensan que eso es demoníaco, así mismo como lo digo. Ellos dicen que eso es demoníaco y que eso no viene del Espíritu Santo. No creen en aquello que Jesucristo dijo, que vendrá el Espíritu y le enseñará la verdad completa, ¿no? Y que esa verdad completa se va explicitando y desarrollando como ocurre en nuestra vida. Nosotros que empezamos un camino del Señor, ahora no comprendemos igual que como se comprendía tiempo después. Entonces, efectivamente, eso lo tenemos que vislumbrar, ¿no? Tanto ocurre como nosotros, seres humanos, en la Iglesia ocurre también, que está compuesta de seres humanos. El Espíritu nos va guiando y nos va llevando a una mayor explicitación de la doctrina. Entonces, desarrollo doctrinal no es adulteración ni daño a la doctrina, sino es comprensión más profunda. Otro aspecto que confunde es que piensan que proclamación doctrinal es invención doctrinal. Entonces, si alguien dice que el dogma de la Inmaculada Concepción fue en 1950, piensan que eso se inventó en ese momento, que al Papa se le ocurrió, se levantó esa mañana y dijo, yo hoy voy a declarar que la Virgen María fue asunta al cielo. Y eso lo hacen totalmente sin ninguna experiencia, es decir, lo hacen a priori, lo dicen como quien puede decir que durante la noche el sol sale, cuando sabemos que si es de día el sol es el que sale, pero tú, si a ti se te ocurre decir que de noche sale el sol, entonces tú lo puedes decir, pero que sea lógico es otra cosa. Entonces así mismo ocurre, ellos dicen simplemente que en 1950 se inventó la doctrina sin investigar si a lo largo de la historia de la Iglesia ese tema no fue buscado, profundizado,
analizado, incluso podríamos decir hasta controvertido, porque fue discutido, no que fue aceptado a la primera, se llevó, se analizó, se buscó, hasta que se maduró. Todo dentro del principio de la revelación divina, ¿no? Todo a la luz de la palabra de Dios, de la tradición, del desarrollo de la autoridad que tiene el magisterio para explicar. Entonces, eso es importante. Otro aspecto que hace que la gente no entienda esto es que la famosa restricción de la palabra de Dios a la sola escritura. Recordemos, no toda la revelación divina está en la Biblia. Hay muchas otras cosas que están fuera de la Biblia y que son revelación divina y que nos llega a nosotros a través de la tradición. Recordemos que el concepto de sola escritura se estableció a partir de Martín Lutero 1500 años después del cristianismo. Hoy día, nosotros que vivimos el siglo XXI, nos quieren vender como que eso fue toda la vida en que el cristianismo pensó así. 1500 años después, ellos lo establecen y lo empiezan a popularizar, o sea que tienen apenas 500 años de existencia esa enseñanza y la quieren vender como que es lo más sólido y establecido. Sin embargo, durante los 1500 años anteriores, todas esas personas se equivocaron, fueron ellos los genios que llegaron y establecieron eso como un principio ineludible, ¿no? Entonces, no nos debemos engañar que eso nunca fue así, siempre se respetó la enseñanza, la tradición. De hecho, uno de los elementos más importantes de la tradición es que vemos que a lo largo de la historia, las enseñanzas que se han dado a través del magisterio de la Iglesia y sobre todo el magisterio petrino de los papas no entran en contradicción, a pesar de que tenemos 2000 años de existencia, ha habido cientos de papas de diferentes épocas, culturas, inclusive formas de pensar, pero el Espíritu Santo custodia la tradición de la Iglesia y custodia su magisterio. Entonces es una prueba fehaciente de cómo la Iglesia es guiada por Dios y que decir que solo la escritura. Además, esa misma escritura que dicen ellos sola, ellos ni siquiera fueron la que determinaron, fue la Iglesia Católica la que determinó esa escritura en el siglo IV, con la autoridad que tiene. Ellos toman la escritura 1000 años después que la Iglesia ya lo tenía, la conservaba, la toma Lutero y después los que siguieron la separación con Lutero se llevan la Biblia de la Iglesia Católica, entonces con esas que atacan a la misma Iglesia que fue que le dio la Biblia y además con eso mismo dicen que la que definió los libros inspirados por Dios es la que no sigue esos propios libros inspirados. Y finalmente, desconocimiento de la tipología bíblica. ¿A qué se llama tipología bíblica? Bueno, la tipología bíblica nos manifiesta de que es lo que el catecismo habla del sentido espiritual, ¿no? El catecismo nos enseña en el numeral 117 que en la escritura hay un sentido literal, pero también hay un sentido espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Puede haber un sentido, varios sentidos. Hay un sentido alegórico, hay un sentido moral y hay un sentido anagógico. Y veremos que hay diversos sentidos donde los acontecimientos y las cosas del Antiguo Testamento nos traen enseñanza al Nuevo Testamento y vistas las dos nos traen una enseñanza más profunda. ¿Por qué? Como decía, porque, como dice el catecismo, por la unidad. Es una unidad, hay un solo autor de la Biblia que es nuestro Señor. Y como nuestro Señor es el único autor de la palabra de la Biblia, todo tiene confluencia, no, nada en la Biblia es al azar y sin sentido, todo tiene un sentido y una razón. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante la Inmaculada Concepción con respecto a la Asunción de la Virgen María? Porque recuerden que el pecado original tiene dos consecuencias. Tiene varias consecuencias, pero vamos a resaltar dos fundamentales. Uno es lo que vemos en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra. Pues de ella has sido tomado, ya que polvo eres y al polvo volverás. Entonces dice la carta a los romanos que el pago del pecado, sobre todo el pecado original, es la muerte. Adán y Eva fueron creados en amistad con Dios, estaban en unión con Dios, por lo tanto, no tenían una felicidad natural y no tenían por qué sufrir la enfermedad, no tenían que sufrir, había unidad de sí mismo, tenían control, manejo, no como nosotros que tenemos la concupiscencia que nos domina, ellos tenían control absoluto antes de pecar
de toda su razón, de su cuerpo, y además tenían armonía con la naturaleza. Y eso es ahí un poco el concepto ese de trabajar con el sudor de la frente. Es decir, que la armonía de la naturaleza, ya la naturaleza muchas veces se puede convertir hasta hostil, porque no hay esa armonía interna de la naturaleza y del hombre con la naturaleza. Por eso dice San Pablo que el universo gime como dolores de parto, tratando de ser liberado por la redención de Cristo. Entonces, si efectivamente el universo fue dañado por el pecado original y el hombre también. Y una de las consecuencias, dice San Pablo, la paga del pecado es muerte. Entonces, la muerte, la separación del alma del cuerpo, es definitivamente es la consecuencia más grave de este pecado, la muerte tanto espiritual como la muerte material. He ahí porque, y haciendo solamente un comentario, he ahí lo importante de por qué la muerte tiene una connotación tan negativa. Alguien me decía, muchos no le tienen miedo a la muerte, pero nadie quiere morir. Efectivamente, porque el que quiere morir es porque generalmente no está muy bien, diríamos, de su razón. Por eso es que nosotros, los católicos, preferimos dejar la muerte en manos de Dios, que Dios sea el que decida, porque nosotros somos verdaderamente incompetentes para definir eso. ¿Por qué? Porque es natural que estemos apegados a la vida, pero porque es lo natural en nosotros. Nosotros queremos que nuestro cuerpo y alma estén unidos, porque es nuestra propia naturaleza, y la separación del alma y del cuerpo nos repulsa, nos da esperanza, nos da ánimo, saber de que después de esa muerte vamos a encontrarnos con Cristo. Entonces, la prueba más fehaciente de eso es que San Pablo fue que, por ejemplo, a pesar de ser tan apasionado, vivía el dilema. Decía, por una parte estoy dividido, por una parte quisiera morir para estar con Cristo, pero por otra quisiera estar con ustedes, que con mucho, dice, morir y estar con Cristo es con mucho lo mejor, pero por otra parte pienso en ustedes. Entonces, esa división de que por una parte quiero estar con Cristo, pero por otra parte quiero vivir, es muy natural en nosotros. Entonces, la muerte no es algo a lo que nosotros apreciemos, aunque sí tenemos que aprender a reconocer de que primero, tarde o temprano, la tenemos que sufrir. Segundo, no verlo como una desgracia, sino como un cambio, como el término de la vida terrena. Y finalmente saber que si morimos en gracia tenemos un premio mucho más grande. Entonces ahí viene el binomio ese de que por un lado no quiero morir, pero por otro lado sé que la muerte me puede traer algo bueno, y la repulsa que tenemos natural a la muerte, que no es algo porque si fuera así de que los seres humanos quisieran la muerte, todos los santos estuvieran pidiendo todos los días a Dios que le quitara la vida. Pero eso no es lo cierto. Lo cierto es que los santos incluso tienen conciencia de que tienen que hacer la vida terrena hasta que Dios quiera, sirviendo a los demás y cuidando esa vida terrena, porque también la iglesia enseña que hay que cuidar la vida desde la concepción hasta que Dios decida, hasta el último minuto que Dios decida. Entonces, la vida natural tiene su valor. Y lo que es importante que sepamos es que la vida natural no es un valor absoluto. O sea, no podemos sobreponer a todo a la vida natural. La vida natural tiene un valor relativo. Es un valor relativo que frente a Dios y a las cosas superiores, se relativiza. Por eso Jesucristo decía que el que muere por mí, o el que da la vida por mí, aunque muera, vivirá. Porque la vida terrena tiene un valor relativo. Entonces, eso es importante que lo sepamos, porque hay personas católicas que cuando tienen que enfrentar la muerte propia o la de otro, sea de papá, mamá o de un hijo, inmediatamente empiezan a reclamarle a Dios como si la vida natural o esta vida terrena fuera un valor absoluto. Esto no es un valor absoluto. Es doloroso, sí. Es dificultoso, sí, pero no es un valor absoluto. Entonces, no nos peleemos por Dios, por la vida terrena, sino que reconciliémonos con él. Hay gente que cuando se entera que se van a morir, dice, oye, pero qué malo yo he hecho para que Dios me haga esto. Entonces, ¿qué quieres? ¿Vivir toda la vida aquí? ¿Vivir 1000 años? No, a todos nos va a tocar en cualquier momento. Entonces, estos temas nos ayudan a nosotros a saber de que la Virgen María es principio de esperanza para nosotros, porque la Virgen María es la primera miembro de la iglesia que entra completamente en cuerpo y alma al cielo, que es la esperanza que tenemos nosotros, porque efectivamente ir al cielo solamente en alma nos deja como un cierto vacío de que nosotros somos seres corporales, ¿no?
corporales con alma espiritual en unidad de persona. Entonces, esa es nuestra naturaleza. Entonces, no nos sentimos completos, anhelamos, el alma anhela el cuerpo. Por eso, la Virgen María viene a ser la esperanza, no solo de un cielo en alma, sino un cielo completo en cuerpo y alma, como somos nosotros en realidad. Entonces, por eso es primicia la Virgen María de nuestra escatología, de nuestra vida última. Entonces, de lo que va a ocurrir después de la muerte. Entonces, la Virgen María es faro de esperanza para nosotros porque ella recibió lo que nosotros anhelamos y ella está en el cielo ayudándonos para que nosotros obtengamos lo que ya ella por derecho propio tiene. ¿Qué pasa con la tipología? La tipología es un medio de interpretación bíblica que nos permite vislumbrar cómo la Sagrada Escritura nos ayuda a entender un poco este concepto. Recordemos que en la antigua alianza y en la nueva alianza hay cosas que se usan como modelos para explicar acontecimientos. Vamos a ver tres rápidamente. Por ejemplo, en Mateo 12:40, Jesús compara los 3 días de Jonás en el vientre de la ballena con los 3 días que él estará en la tumba. Dice Jesús, así como Jonás no recibirán ningún signo, sino el de Jonás. Porque así mismo como Jonás tuvo 3 días en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días en el vientre de la tierra, hablando de los 3 días que estaría en el sepulcro antes de resucitar y que ese era el signo que iban a recibir. ¿Ven? Jonás con Jesús en el templo. Otro ejemplo, cuando Jesús se compara con la serpiente de bronce, de Números 21:9, en Juan 3:15. ¿Por qué? Simbolizaba la crucifixión. ¿Qué significa esto? Que dice que así mismo, como la serpiente de bronce no fue elevada y todo el que miraba a la serpiente de bronce, aunque lo hubiera picado la serpiente, se salvaba, de la misma manera Jesucristo se iba a ser pecado por nosotros, y a pesar de que el pecado nos picaba a nosotros, cuando veíamos a Jesucristo que se hizo pecado por nosotros para rescatar a nosotros, Él nos va a salvar. ¿De qué? Ya no del veneno de la serpiente, sino del veneno del pecado en nosotros, de la esclavitud del pecado. Entonces, la serpiente, que era el motivo de nuestra destrucción en el desierto, de nuestros hermanos en el desierto, que por haber hablado mal de Dios lo picaban y moría, el que veía a la serpiente quedaba sanado. Entonces, el que mira a Jesucristo en la cruz, que se hizo pecado por nosotros, como dice San Pablo, para redimirnos del pecado, es nuestra salvación y nos libera ya de la picada del veneno del pecado en nosotros. Entonces vemos la simbología también de la serpiente de bronce. Tenemos otra simbología que es de 1 de Pedro 3:19, donde San Pedro compara el diluvio universal con el bautismo, porque así mismo como el diluvio universal barrió con el pecado, porque el hombre se había totalmente rebelado contra Dios y Dios encontró solo una familia justa, la de Noé, y salvó a través de Noé en un arca todo lo que existía en ese momento, pero el agua vino a barrer el pecado y la inmundicia que el hombre provocó. Así mismo las aguas del bautismo vienen a destruir en nosotros todo pecado y consecuencia. Cuando los niños son bautizados pequeños, se liberan del pecado original, que es la ausencia de la gracia o la separación de Dios. Pero cuando una persona adulta que tiene ya pecados personales se bautiza, el bautismo le borra todos sus pecados personales y todas sus consecuencias. O sea, queda total y absolutamente limpio a través de las aguas del bautismo. Por eso se hacía la analogía del diluvio que limpió el pecado con el agua del bautismo que limpia todo pecado. Romanos 5:14, San Pablo habla de que Adán era tipo de Cristo. Pues ahí se empezó a servir el término tipología, porque uno de los ejemplos que también usa San Pablo es comparar que así mismo como por un solo hombre entró el pecado al mundo, por un solo hombre vino a todos los hombres somos redimidos, que así como por uno fuimos constituidos pecadores, por uno solo. Y hace esa comparación de Adán con Cristo. Hay otra comparación que él también hace, por ejemplo, de Sara con Agar. Agar era la esclava y Sara era la hija Entonces dice que el hijo de Sara era el hijo de la promesa y el hijo de Agar era el hijo de la esclava. Los dos eran hijos de Abraham, sin embargo, uno era hijo de la esclava y el otro era hijo de la promesa. Entonces dice que los cristianos, nosotros que seguimos a Cristo, no somos hijos de Abraham en función de la sangre, sino de la promesa. Y somos hijos de la promesa, mientras que los hebreos eran hijos de Abraham por la antigua ley.
y por lo tanto hijo de la esclava. Ahí vemos dos ejemplos de tipología que se usan. Ahora, en cuanto a la Virgen María, hay una tipología que es muy importante que se engancha con lo que nosotros hemos estado viendo, que es la Virgen María como Arca de la Alianza. Recordemos que el Arca de la Alianza era el objeto más sagrado del pueblo de Israel. Ahí estaba la presencia de Dios, era tan sagrado que no lo podía tocar nadie ni por descuido, solo los sacerdotes. Nos narra la Sagrada Escritura que un hombre tocó el Arca de la Alianza por descuido, porque se rebaló y lo tocó y murió inmediatamente. Tan sagrado era el Arca de la Alianza, y el Arca de la Alianza es la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿no? Entonces, por eso se le tenía con mucho, es más, el templo se convertía en un lugar sagrado por la presencia del Arca de la Alianza. El lugar donde estaba el Arca de la Alianza le llamaban el lugar santo, santísimo. Entonces, como decíamos, veremos una interesante tipología del Arca de la Alianza con respecto a la Virgen María, que tiene su corolario o su desarrollo final en el Apocalipsis. Fíjense lo que dice 2 Samuel 6:9, que atemorizóse, entonces David de Yahvé y dijo, ¿cómo voy a llevar el arca de Yahvé? O sea, como David no se atrevía ni se sentía digno, porque en ese momento no estaba el templo. El templo no estaba construido, entonces el arca de Yahvé estaba en una tienda. Entonces a David en un momento se le propuso eso de que llevara, él dijo que no. Esa reacción ante la santidad del Arca de la Alianza que David lleva es la misma reacción que tiene Santa Isabel cuando ve la nueva Arca de la Alianza, que es la Virgen María, portando a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ya la encarnación se había dado, va a visitar a Santa Isabel, y cuando ve a Santa Isabel, a la Virgen, el Espíritu Santo la toma igual que a su hijo, y ella dice, ¿cómo a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Quedó igual que David, dice, yo no soy digno de que esto se dé. Ahí vemos dos analogías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vemos otras dos. Aquí vemos que cuando decidieron trasladar el arca en su momento, David se emocionó tanto de tener cerca a la presencia de aquel Dios que él tanto amaba, de la presencia del Dios de sus amores, del Dios de sus delicias. Entonces lo arrebató el espíritu y danzaba con toda su fuerza delante de Yahvé y vestía de efod de lino. O sea, perdió todos los convencionalismos, hasta que incluso alguna de sus esposas hasta lo regañó porque le parecía que era impropio, pero estaba en la emoción de lo que el espíritu le robó por la presencia de Dios. Algo parecido a lo que le ocurrió a Juan el Bautista cuando estaba en el seno de su madre, Santa Isabel, que cuando oyó la salutación, cuando oyó la voz de la Virgen, se exultó de gozo el niño y saltó en el seno. Brincó, saltó, se movió, danzó, podríamos decir. ¿Por qué? Ante la presencia de la nueva Arca de la Alianza de la Virgen María, de la salutación. Ya no solo es la presencia, sino la voz de la Virgen. La voz de la Virgen tiene, por eso, así mismo como yo me atrevería a decir que así mismo como la Virgen María nos dijo nosotros, ahí está, hagan lo que Él les diga. Yo creo que nosotros los católicos debíamos aprender también a escuchar lo que nos dice la Virgen, a escuchar esa voz que la Virgen nos quiere transmitir para poder sentir ese gozo que tanto necesitamos. Otra tipología la tenemos en 2 Samuel 6:11. Miren lo que dice. 3 meses tuvo el arca de Yahvé en la casa de Obededón, que fue donde la llevaron. Y en la nueva arca de la alianza, que es la Virgen María, permaneció también con Santa Isabel 3 meses. Es 3 meses el arca en la casa de Obededón, 3 meses en la casa de Santa Isabel. Aquí vemos cómo la escritura nos manifiesta. Aquí vemos en Hebreo 9:4, que dice que en el arca de la alianza estaba el altar de oro de los perfumes, y el arca de la alianza cubierta toda ella de oro, y en ella estaba el vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había reverecido y las tablas de la alianza. Entonces vemos
que eso es lo que contenía el arca. ¿Qué tenía la nueva arca de alianza? Bueno, la nueva arca de alianza tenía algo que dio a nuestro Señor Jesucristo, cuya sangre, dice San Pablo, que es más valiosa que el oro y la plata. Y además contenía el maná, que era el pan vivo bajado del cielo. Pero la Virgen María, nueva arca de alianza, tenía a Jesucristo, que es el pan vivo bajado del cielo, la verdadera Eucaristía. Entonces, el verdadero maná, el verdadero pan, y además tenía la vara de Aarón. ¿Por qué? Porque era el cayado del pastor. Y nosotros tenemos el verdadero pastor, el único pastor, el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Y tenía las tablas de alianza. Bueno, tenía la palabra, la alianza, que era la palabra, la tabla de la ley. Sin embargo, la Virgen María no solo tenía la palabra hecha carne, sino que tenía además al autor de esa palabra, porque esos mandamientos los dio Dios y la Virgen tenía al autor de la palabra. Entonces la Virgen tenía al autor, tenía el verdadero pastor, tenía el pan de vida y tenía la grandeza, pureza de la encarnación, que es más valiosa que el oro y la plata. Entonces vemos cómo se da esta analogía de la Virgen María con el arca de la alianza. ¿Y esto en qué termina? Termina en la profecía del Apocalipsis, cuando nos dice el Apocalipsis 11:19, antes de saltar al capítulo 12, que hubo una gran señal en el cielo y se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de la alianza de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpago y fragor de truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Esa arca de la alianza, ¿no? Esa arca de la alianza que apareció en el santuario, después nos define cuál es. Dice que apareció esa arca de alianza con fragor, con todo eso, y después nos dice, ¿qué es esa? Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Entonces, esa arca de la alianza es la nueva arca de la alianza, porque estamos hablando del nuevo pacto, de la nueva Jerusalén, el nuevo pueblo de Dios. Entonces se abre el nuevo santuario, y de donde brota la nueva arca de la alianza. ¿Y qué es la nueva arca de la alianza? La Virgen María, que es una mujer que está envuelta del sol como producto de la luz, de la pureza, ¿no? Y que tiene la luna bajo sus pies, como un signo de majestad. Y además tiene una corona de las 12 que simbolizan tanto la antigua alianza, las 12 tribus de Israel, como la nueva alianza, los 12 apóstoles, y tiene cuerpo, porque no es espíritu, porque tiene, como dice claramente, tiene cabeza y tiene pies. Entonces nos dice claramente que esa mujer, que fue la señal que donde se abrió el santuario de Dios, que sale de ahí en cuerpo, ¿no? Con cuerpo, es la Virgen María, y tiene un cuerpo glorificado, y por eso es tan brillante. Entonces, algunos presentan algunas objeciones para esto. Dicen, por ejemplo, estos que presentan objeciones generalmente dicen que en Juan 13:13 dice que nadie subió al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, estamos totalmente de acuerdo que el único que bajó del cielo, ¿no? El único que bajó del cielo realmente, de primera vista, es Jesucristo. Y nadie bajó del cielo, todos somos criaturas terrenales, solamente Jesucristo es ciudadano del cielo. Nadie subió al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Pero la Virgen María, no estamos diciendo que ella bajó del cielo, estamos diciendo que ella desde la tierra fue llevada al cielo. Eso es la primera interpretación que tenemos que decir. Porque la asociación es que el que mismo que bajó del cielo, que fue que se anonadó a hacer ese hombre y después subió. Pero no dice que después no vamos a subir, porque entonces, ¿para qué abrió la puerta del cielo si después no íbamos a subir? Entonces, es una mala interpretación. Pero sin embargo, estos mismos que dicen que la Virgen María no subió, sin embargo sí creen que Elías, el segundo de Reyes 2:11, y que no en Génesis 5:24 y Hebreos 11:5, sí subieron al cielo. Entonces ellos sí lo creen. Entonces el tema es que la Virgen María no puede, pues porque la Iglesia Católica lo dice. Entonces, finalmente hay otro elemento importante que podemos decir, es que nadie reclama sus restos a lo largo de la historia. Nosotros que somos los católicos somos muy respetuosos de
de los cuerpos de nuestros mártires, nuestros santos, y también de las reliquias. Curiosamente, la Virgen María, que es la criatura más santa de todas en el universo, el ser humano que consideramos más santo entre todos los santos, no conservamos ni una sola reliquia, ni decimos que aquí está enterrada, ni decimos nada desde nunca a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque no existe tal tumba ni tal reliquia, porque la Virgen María simplemente desapareció de la vista de nosotros. Entonces, por eso es un elemento, digamos, negativo que nos presenta de que por qué enseñamos también desde el punto de vista histórico que curioso, tenemos la tumba de Pedro, tenemos la tumba de Pablo, de todo lo que consideramos, sin embargo, de la Virgen María no se conserva nada por el estilo. Así que, muy bien, con esto terminamos nuestra presentación, así que estamos a las órdenes para los que deseen hacer alguna pregunta, aporte o comentario, con mucho gusto.